Quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decir. Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Capítulo 8. Son 8 los motivos que nos inducen a practicar esta devoción perfecta. Nos consagra totalmente al servicio de Dios. El primer motivo que nos manifiesta la excelencia de la consagración de sí mismo a Jesucristo por manos de María es que no se puede concebir ocupación más noble en este mundo que la de servir a Dios. El último de los servidores de Dios es más rico, poderoso y noble que todos los reyes y emperadores. Si estos no sirven a Dios, ¿cuál no será entonces la riqueza, poder, dignidad del auténtico y perfecto servidor de Dios, que se consagra enteramente, sin reserva y en cuanto le es posible, a su servicio? Tal viene a ser, en efecto, el esclavo fiel y amoroso de Jesucristo en María, consagrado totalmente por manos de la Santísima Virgen a ese Rey de Reyes, sin reservarse nada para sí mismo. Ni todo el oro del mundo, ni las bellezas del cielo alcanzan para pagarlo. Las demás congregaciones, asociaciones y cofradías, erigidas en honor de nuestro Señor y de su Madre Santísima, y que tan grandes bienes producen en la cristianidad, no obligan a entregarlo todo sin reserva. Prescriben ciertamente a sus asociados algunas prácticas para que cumplan los compromisos adquiridos, pero les dejan libres las demás acciones y el resto del tiempo. Esta devoción, en cambio, exige entregar a Jesús y a María todos los pensamientos, palabras, acciones y sufrimientos, y todos los momentos de la vida. De quien ha optado por ella, se podrá pues decir con toda verdad que cuanto hace, vele o duerma, coma o beba, realice acciones importantes u ordinarias, pertenece a Jesús y a María, gracias a la consagración que ha hecho, a no ser que la haya retractado expresamente. ¡Qué consuelo! Además, como ya he dicho, no hay práctica que nos libere más fácilmente de cierto resabio de amor propio que se desliza imperceptiblemente en las mejores acciones. Esta gracia insigne la concede nuestro Señor en reconocimiento por el acto heroico y desinteresado de entregarle por las manos de su Santísima Madre todo el valor de las buenas acciones. Si ya en este mundo da el centuplo a los que por su amor dejan los bienes exteriores, temporales y perecederos, ¿qué no dará a quienes sacrifican aún los bienes interiores y espirituales? Jesús, nuestro mejor amigo, se entregó a nosotros sin reserva, en cuerpo y alma, con sus virtudes, gracias y méritos. Me gano totalmente entregándose todo, dice San Bernardo. ¿No será pues un deber de justicia y gratitud darle todo lo que podemos? Él fue el primero en mostrarse generoso con nosotros. Seámoslo con Él. Lo exige la gratitud, y Él se manifestará aún más generoso durante nuestra vida, en la muerte y por la eternidad. Eres generoso con el generoso. Hace que imitemos el ejemplo de Jesucristo y practiquemos la humildad. En sí, si su justo y ventajoso para el cristiano el consagrarse totalmente a la Santísima Virgen mediante esta práctica a fin de pertenecer más perfectamente a Jesucristo. Este buen maestro no desdeñó encerrarse en el seno de la Santísima Virgen como prisionero y esclavo de amor, ni de vivir sometido y obediente a ella durante 30 años. Ante esto, lo repito, se anonada la razón humana. Si reflexiona seriamente en la conducta de la sabiduría encarnada, que no quiso, aunque hubiera podido hacerlo,
entregarse directamente a los hombres, sino que prefirió comunicarse a ellos por medio de la Santísima Virgen. Ni quiso venir al mundo a la edad de varón perfecto, independientemente de los demás, sino como niño pequeño y débil, necesitados de los cuidados y asistencia de su Santísima Madre. Esta sabiduría infinita, inmensamente deseosa de glorificar a Dios su Padre y salvar a los hombres, no encontró medio más perfecto y rápido para realizar sus anhelos que someterse en todo a la Santísima Virgen, no solo durante los 8, 10 o 15 primeros años de su vida, como los demás niños, sino durante 30 años, y durante este tiempo de sumisión y dependencia, glorificó más al Padre que si hubiera empleado estos años en hacer milagros, predicar por toda la tierra y convertir a todos los hombres, que si no hubiera hecho esto. Oh, cuán altamente glorifica a Dios, quien, a ejemplo de Jesucristo, se somete a María. Teniendo, pues, ante los ojos ejemplo tan claro y universalmente reconocido, seremos tan insensatos que esperemos hallar medio más perfecto y rápido para glorificar a Dios que no sea el someterse a María, a imitación de su Hijo. En prueba de la dependencia en que debemos vivir respecto a la Santísima Virgen, recuerda cuanto hemos dicho, al aducir el ejemplo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos ofrecen de dicha dependencia. El Padre no dio ni da su Hijo, sino por medio de María. No se forma hijos adoptivos, ni comunica sus gracias, sino por ella. Dios Hijo se hizo hombre para todos solamente por medio de María. No se forma ni nace cada día en las almas, sino por ella, en unión con el Espíritu Santo, ni comunica sus méritos y virtudes, sino por ella. El Espíritu Santo no formó a Jesucristo sino por María y solo por ella. Forma los miembros de su cuerpo místico y reparte sus dones y virtudes. Después de tantos y tan apremiantes ejemplos de la Santísima Trinidad, ¿podremos acaso, a no ser que estemos completamente ciegos, prescindir de María? ¿No consagrarnos ni someternos a ella para ir a Dios y sacrificarnos a Él? Veamos ahora algunos pasajes de los padres que he seleccionado para probar lo que acabo de afirmar. Dios Hijo tiene María, un hombre Dios y un hombre. Del primero es madre corporal, del segundo es madre espiritual. La voluntad de Dios es que todo lo tengamos por María. Debemos reconocer que la esperanza, gracia y dones que tenemos dimanan de ella. Ella distribuye todos los dones y virtudes del Espíritu Santo a quien quiere, cuando quiere, como quiere y en la medida que ella quiere. Dios lo entregó todo a María para que lo recibieras por medio de ella, pues tú eras indigno de recibirlo directamente de Él. Viendo Dios que somos indignos de recibir sus gracias inmediatamente de sus manos, dice San Bernardo, las da a María para que por medio de ella recibamos cuanto nos quiere dar. Añadamos que Dios cifra su gloria en recibir de manos de María el tributo de gratitud, respeto y amor que le debemos por sus beneficios. Es pues muy justo imitar la conducta de Dios. ¿Para qué añade el mismo San Bernardo? La gracia vuelve a su autor por el mismo canal por donde vino a nosotros. Esto es lo que hacemos con nuestra devoción. Ofrecemos y consagramos a la Santísima Virgen cuanto somos y tenemos, a fin de que nuestro Señor reciba por su mediación la gloria y el reconocimiento que le debemos. Nos reconocemos indignos e incapaces de acercarnos por nosotros mismos a su infinita majestad. Por ello, acudimos a la intercesión de la Santísima Virgen. Esta práctica constituye además un ejercicio de la profunda humildad
virtud que Dios prefiere a todas las otras. Quien se ensalza rebaja a Dios, quien se humilla lo glorifica. Dios se enfrenta a los arrogantes, pero concede las gracias a los humildes. Si te humillas creyéndote indigno de presentarte y acercarte a Él, Dios se abaja y desciende para venir a ti, complacerse en ti y elevarte aún a pesar tuyo. Pero si te acercas a Él atrevidamente sin mediador, Él se aleja de ti y no podrás alcanzarlo. Oh, cuánto ama Él la humildad de corazón, y a esta humildad precisamente nos conduce la práctica de esta devoción, que nos enseña a no hacernos jamás a nuestro Señor por nosotros mismos, por amable y misericordioso que Él sea, sino a servirnos siempre de la intercesión de la Santísima Virgen, para presentarnos ante Dios, hablarle y acercarnos a Él, ofrecerle algo o unirnos y consagrarnos a Él. Nos alcanza la protección maternal de María. Primero, María se entrega a su esclavo. La Santísima Virgen María es madre de dulzura y misericordia, y jamás se deja vencer en amor y generosidad, viendo que te has entregado totalmente a ella para honrarla y servirla, y te has despojado de cuanto más amas para adornarla. Se entrega también a ti plenamente y en forma inefable. Hace que te abismes en el pielajo de sus gracias. Te adorna con sus méritos, te apoya con su poder, te ilumina con su luz, te inflama con su amor, te comunica sus virtudes, su humildad, su fe, su pureza, etc. Se constituye tu fiadora, tu suplemento y tu todo ante Jesús. Por último, dado que como consagrado perteneces totalmente a María, también ella te pertenece en plenitud, de suerte que en cuanto perfecto servidor e hijo de María, puedes repetir lo que dijo de sí mismo el evangelista San Juan. El discípulo la tuvo en su casa, como su único bien. Este comportamiento, observando con fidelidad, produce en tu alma gran desconfianza, desprecio y aborrecimiento de ti mismo, y a la vez inmensa confianza y total entrega en manos de la Santísima Virgen, tu bondadosa Señora. Como consagrado a ella, no te apoyarás ya en tus propias disposiciones, intenciones, méritos, virtudes y buenas obras. En efecto, lo has sacrificado todo a Jesucristo por medio de esta Madre bondadosa. Por ello, ya no te queda otro tesoro, y este ya no es tuyo, en donde estén todos tus bienes que María. Esto te llevará a acercarte a nuestro Señor, sin temor servil ni escrúpulos, y a rogarle con toda confianza, y te hará participar en los sentimientos del piadoso y sabio abad Ruperto, quien, aludiendo a la victoria de Jacob sobre un ángel, dirige a la Santísima Virgen estas hermosas palabras. Oh María, princesa mía y Madre Inmaculada del hombre Dios Jesucristo, deseo luchar con este hombre que es el Verbo de Dios, amado no con mis méritos, sino con los suyos. Oh, qué poderoso y fuerte somos ante Jesucristo cuando estamos armados con los méritos e intercesión de la digna Madre de Dios, quien, según palabras de Ambrosio Autpert, venció amorosamente al Todopoderoso. María purifica nuestras buenas obras, las embellece y hace aceptables a su Hijo. Por esta devoción entregamos a nuestro Señor por manos de su Madre Santísimas todas nuestras buenas obras. Esta bondadosa Señora las purifica, embellece, presenta a Jesucristo y hace que su Hijo las acepte. Las purifica de toda mancha de egoísmo y del apego, aún imperceptible,
que se desliza insensiblemente en las mejores acciones, tan pronto como llegan a sus manos purísimas y fecundas, esas manos jamás estériles ni ociosas y que purifican todo cuanto tocan, limpian en lo que le ofrecemos todo lo que tenga de impuro e imperfecto. Las embellece, adornándolas con sus méritos y virtudes. Pensemos en un labrador cuya única riqueza fuera una manzana y que deseara granjearse la simpatía y la benevolencia del rey. ¿Qué podría hacer? Acudir a la reina y presentarle la manzana para que ella la ofrezca al soberano. La reina acepta el modesto regalo, coloca la manzana en un grande y hermosa bandeja de oro y la presenta al rey en nombre del labrador. En esta forma la manzana, de suyo indigna de ser presentada al soberano, se convierte en un obsequio digno de su majestad, gracias a la bandeja de oro y a la persona que le entrega. María presenta esas buenas obras a Jesucristo. No reserva para sí nada de lo que se le ofrece. Todo lo presenta fielmente a Jesucristo. Si alabas y glorificas inmediatamente, ella alaba y glorifica a Jesús. Si le ensalzas y bendices, ella, como cuando Santa Isabel alabó, entona su cántico, proclama mi alma la grandeza del Señor. Por insignificante y pobre que sea para Jesucristo, Rey de Reyes y Santo de los santos, el don que le presentas, María hace que Él acepte tus buenas obras. Pero quien por su cuenta y apoyado en su propia destreza y habilidad lleva algo a Jesucristo, debe recordar que Él examina el obsequio y muchas veces lo rechaza por hallarlo manchado de egoísmo, lo mismo que en otro tiempo rechazó los sacrificios de los judíos por estar llenos de voluntad propia. Pero si al presentar algo a Jesús lo ofreces por las manos puras y virginales de su Madre amadísima, lo coges por su flaco, si me permites la expresión. Él no mirará tanto el don que le ofreces, cuanto a su bondadosa madre que se lo presenta, ni considerará tanto la procedencia del don cuanto a aquella que se lo ofrece. Del mismo modo, María, jamás rechazada y siempre recibida por su Hijo, hace que su majestad acepte con agrado cuanto le ofrezcas, grande o pequeño. Basta que María lo presente para que Jesús lo acepte y se complazca en el obsequio. El gran consejo de San Bernardo daba a aquellos que dirigía a la perfección era este: si quieres ofrecer algo a Dios, procura presentarlo por las manos agradables y dignas de María, si no quieres ser rechazado. ¿No es esto lo que la misma naturaleza inspira a los pequeños respecto a los grandes, como hemos visto? ¿Por qué no habría de enseñarnos la gracia a observar la misma conducta para con Dios, infinitamente superior a nosotros, ante quien somos menos que átomos? Tanto más teniendo como tenemos una abogada tan poderosa, que jamás ha sido desairada, tan inteligente, que conoce todos los secretos para conquistar el corazón de Dios, tan buena y caritativa, que no rechaza a nadie por pequeño o malvado que sea. Más adelante expondré la historia de Jacob y Rebeca, la figura verdadera de lo que voy diciendo. Es medio excelente para procurar la mayor gloria de Dios. Esta devoción, fielmente practicada, es un medio excelente para enderezar el valor de nuestras buenas obras para la mayor gloria de Dios. Casi nadie obra con esta noble finalidad, a pesar de que a ello estamos obligados, sea porque no sabemos dónde está la mayor gloria de Dios, sea porque no la buscamos. Ahora bien, dado que la Santísima Virgen, a quien cedemos el valor y mérito de nuestras buenas obras, conoce perfectamente dónde está la mayor gloria de Dios y todo su actuar, es procurarla el perfecto servidor de esta amable señora,
que se ha consagrado totalmente a ella, como hemos dicho, puede afirmar resueltamente que el valor de todas sus acciones y pensamientos y palabras se ordena a la mayor gloria de Dios, a no ser que haya revocado expresamente su ofrenda. ¿Será posible hallar algo más consolador para una persona que ama a Dios con amor puro y desinteresado y aprecia la gloria e intereses de Dios más que los suyos propios? Nos lleva a la unión con el Señor. Esta devoción es camino fácil, corto, perfecto y seguro para llegar a la unión con nuestro Señor, en la cual consiste la perfección cristiana. Es camino fácil, es el camino abierto por Jesucristo al venir a nosotros y en que no hay obstáculos para llegar a Él. Ciertamente que se puede llegar a Jesucristo por otros caminos, pero en ellos se encuentran cruces más numerosas, muertes extrañas y muchas más dificultades apenas superables. Será necesario pasar por noches oscuras, extraños combates y agonías, escarpadas montañas, punzantes espinas y espantosos desiertos. Pero por el camino de María se avanza más suave y tranquilamente. Claro que también aquí encontramos rudos combates y grandes dificultades a superar, pero esta bondadosa Madre y Señora se hace tan cercana y presente a sus fieles servidores para iluminarlos en sus tinieblas, esclarecerlos en sus dudas, fortalecerlos en sus temores, sostenerlos en sus combates y dificultades, que en verdad este camino virginal para encontrar a Jesucristo resulta de rosas y mieles comparado con los demás. Ha habido santos, pero en corto número, como San Efrén, San Juan Damasceno, San Bernardo, San Bernardino, San Buenaventura, San Francisco de Sales, etc., que han transitado por este camino suave para ir a Jesucristo, porque el Espíritu Santo, esposo fiel de María, se lo ha enseñado por gracia especial. Pero los otros santos, que son la mayoría, aunque hayan tenido todos devoción a la Santísima Virgen, no han encontrado, o solo muy poco en este camino. Es por ello que tuvieron que pasar por las pruebas más rudas y peligrosas. ¿De dónde procederá entonces, me preguntarán, algún fiel servidor de María, que los fieles servidores de esta bondadosa Madre encuentran tantas ocasiones de padecer, y aún más que aquellos que no le son tan devotos? Los contradicen, persiguen, calumnian y nadie los puede tolerar. O caminan entre tinieblas interiores o por desiertos donde no se da la menor gota de rocío del cielo. Si esta devoción a la Santísima Virgen facilita el camino para llegar a Jesucristo, ¿por qué son sus devotos los más crucificados? Le respondo que ciertamente, siendo los más fieles servidores de la Santísima Virgen, sus preferidos reciben de ella los más grandes favores y gracias del cielo, que son las cruces. Pero sostengo que los servidores de María llevan a estas cruces con mayor facilidad, mérito y gloria, y que 1000 veces detendría a otros o los haría caer. A ellos no los detiene nunca, sino que los hace avanzar, porque esta bondadosa Madre, plenamente llena de gracia y unción del Espíritu Santo, endulza todas las cruces que les prepara con el azúcar de su dulzura maternal y con la unción del amor puro, de modo que ellos las comen alegremente como nueces confitadas, aunque de por sí sean muy amargas. Y creo que una persona que quiere ser devota y vivir piadosamente en Jesucristo, y por consiguiente padecer persecución y cargar todos los días su cruz, no llevará jamás grandes cruces, o no las llevará con alegría y hasta el final, sino profesa una tierna devoción a la Santísima Virgen, que es la dulzura de las cruces, como tampoco podría una persona sin gran violencia, que no es durable, comer nueces verdes, no confitadas con azúcar.
es un camino corto. Esta devoción a la Santísima Virgen es un camino corto para encontrar a Jesucristo, sea porque en Él nadie se extravía, sea porque, como acabo de decir, se avanza por Él con mayor gusto y facilidad y por consiguiente con mayor rapidez. Se adelanta más en poco tiempo de sumisión y obediencia a María que en años enteros de hacer nuestra propia voluntad y apoyarnos en nosotros mismos, porque el hombre obediente y sumiso a María cantará victorias señaladas sobre todos sus enemigos. Estos ciertamente querrán impedirle que avance, hacerle retroceder o caer, pero con el apoyo y auxilio y dirección de María, sin caer, retrocedes ni detenerse, avanzará a pasos agigantados hacia Jesucristo, por el mismo camino por el cual está escrito que Jesús vino a nosotros a pasos gigantes y en corto tiempo. ¿Cuál crees sea el motivo de que Jesucristo haya vivido tan poco tiempo sobre la tierra y que haya pasado casi todos esos años en sumisión y obediencia a su madre? Es que no obstante la brevedad de su carrera mortal, vivió largos años, incluso mucho más que Adán, cuyas pérdidas vino a reparar, aunque haya vivido más de 900 años. Largo tiempo vivió Jesucristo porque vivió en sumisión y unión a su Santísima Madre, por obediencia al Padre, porque primero el que respeta a su madre, dice el Espíritu Santo, acumula tesoros, es decir, el que honra a María, su madre, hasta someterse a ella y obedecerla en todo, pronto se hará muy rico, pues cada día acumula tesoros por el secreto de esta piadosa filosofal. Segundo, según una interpretación espiritual de las siguientes palabras del Espíritu Santo, mi vejez se encuentra en la misericordia del seno, en el seno de María, que rodeó y engendró a un varón perfecto y pudo contener a aquel a quien no puede abrazar ni contener el universo. Los jóvenes se convierten en ancianos por la experiencia, luz, santidad y sabiduría, y llegan en pocos años a la plenitud de la edad en Jesucristo. Es camino perfecto. Esta devoción a la Santísima Virgen es camino perfecto para ir a Jesucristo y unirse a Él, porque María es la más perfecta y santa de las puras criaturas, y Jesucristo, que ha venido a nosotros de la manera más perfecta, no tomó otro camino para viaje tan grande y admirable que María. El Altísimo, el Incomprensible, el Inaccesible y el que es, ha querido venir a nosotros, gusanillos, y que no somos nada. ¿Cómo sucedió esto? El Altísimo descendió de manera perfecta y divina hasta nosotros por medio de la humildad de María, sin perder nada de su divinidad y santidad. Del mismo modo, deben subir los pequeñuelos hasta el Altísimo, perfecta y divinamente y sin temor alguno a través de María. El incomprensible se dejó abarcar y encerrar perfectamente por la humilde María, sin perder nada de su inmensidad. Del mismo modo, debemos dejarnos contener y conducir perfectamente y sin reservas por la humildad de María. El inaccesible se acercó y unió estrecha, perfecta y aún personalmente a nuestra humanidad por María, sin perder nada de su majestad. Del mismo modo, por María debemos acercarnos a Dios y unirnos a su majestad perfecta e íntimamente, sin temor de ser rechazados. Finalmente, el que es, quiso venir a lo que no es y hacer de lo que no es, llegue a ser Dios o el que es. Esto lo realizó perfectamente, entregándose y sometiéndose incondicionalmente a la joven María, sin dejar de ser en el tiempo el que es en la eternidad.
Del mismo modo, nosotros, aunque no seamos nada, podemos por María llegar a ser semejantes a Dios por la gracia y la gloria, entregándonos perfecta y totalmente a ella, de suerte que no siendo nada por nosotros mismos, lo seamos todo en ella, sin temor de engañarnos. Abridme un camino nuevo para ir a Jesucristo, embaldosado con todos los méritos de los bienaventurados, adornado con todas sus virtudes heroicas, iluminado y embellecido con todos los esplendores y bellezas de los ángeles, y en el que se presentan todos los ángeles y santos para guiar, defender y sostener a quienes quieren andar por él. Afirmo abiertamente con toda verdad que antes que tomar camino tan perfecto, prefiero seguir el camino inmaculado de María, vía o camino sin mancha, ni fealdad, sin pecado original, ni actual, sin sombras, ni tinieblas. Y si mi amable Jesús viene otra vez al mundo para reinar gloriosamente en él, como sucederá ciertamente, no escogerá para su viaje otro camino que el de la excelsa María, por quien vino la primera vez con tanta seguridad y perfección. La diferencia entre una y otra venida es que la primera fue secreta y escondida, mientras que la segunda será gloriosa y fulgurante. Pero ambas son perfectas, porque ambas se realizan por María. ¡Ay! Este es un misterio que aún no se comprende. Enmudezca aquí toda lengua. Es camino seguro. Esta devoción a la Santísima Virgen es camino seguro para ir a Jesucristo y alcanzar la perfección, uniéndonos a Él. Primero, porque esta práctica que estoy enseñando no es nueva, es tan antigua que no se pueden señalar con precisión sus comienzos, como dice un libro que escribió sobre esta devoción el padre Budón, muerto hace poco en olor de santidad. Es cierto, sin embargo, que se hallan vestigios de ella en la iglesia hace más de 700 años. San Odilon, abad de Cluny, que vivió hacia el año 1040, fue uno de los primeros en practicarla públicamente en Francia, como se consigna en su biografía. El cardenal San Pedro Damiano relata que en el año 1072 su hermano, el Beato Marín, se hizo esclavo de la Santísima Virgen en presencia de su director espiritual y en forma muy edificante. Héchose una cuerda al cuello, tomó la disciplina y colocó en el altar una suma de dinero como señal de vasallaje y consagración a la Santísima Virgen, actitud en la cual perseveró tan fielmente toda su vida que a la hora de su muerte mereció ser visitado y consolado por su bondadosa señora y escuchar de sus labios la promesa del paraíso en recompensa de sus servicios. César Bolando hace mención de un ilustre caballero, Walter de Birbach, pariente próximo de los duques de Lovaina, quien hacia el año 1200 hizo la consagración de sí mismo a la Santísima Virgen. Muchas otras personas practicaron en privado esta devoción hasta el siglo XVII, en que se hizo pública. El padre Simón Rojas, de la Orden de la Trinidad, Redención de los Cautivos, predicador en la corte de Felipe III, puso en boga esta devoción por España y Alemania y obtuvo de Gregorio XV, por instancia del mismo rey, grandes indulgencias para quien la practique. El padre Bartolomé de los Ríos, agustino, se dedicó con el beate Simón Rojas, íntimo amigo suyo, a extender de palabra y por escrito esta devoción en España y Alemania. Escribió un grueso volumen titulado La Jerarquía Mariana, en el que trata con tanta piedad como eriducción de la antigüedad, excelencia y solidez de esta devoción.
Los padres teatinos propagaron esta devoción en Italia, Sicilia y Saboya durante el último siglo. El padre Estanislao Fenicio de la Compañía de Jesús le dio a conocer maravillosamente en Polonia. El padre de los Ríos, en su libro antes citado, consigna los nombres de los príncipes, princesas, obispos y cardenales de diferentes naciones que abrazaron esta devoción. El reverendo padre Cornelio Alapide, tan recomendable por su piedad como por su ciencia profunda, recibió de muchos obispos y teólogos el encargo de examinar esta devoción. Después de estudiarla detenidamente, hizo de ella grandes alabanzas, dignas de su piedad. Muchos otros grandes personajes siguieron su ejemplo. Los reverendos padres jesuitas, siempre celosos en el servicio de la Santísima Virgen, presentaron en nombre de los congregantes de Colonia un opúsculo sobre la santa esclavitud al duque Fernando de Baviera, arzobispo entonces de Colonia. Este lo aprobó y permitió imprimirlo y exhortó a todos los párrocos y religiosos de sus diócesis a difundir en la medida de lo posible esta sólida devoción. El cardenal de Berulé, cuya memoria bendice toda Francia, fue uno de los más celosos en propagar por Francia esta devoción, a pesar de todas las calumnias y persecuciones que le hicieron los críticos y libertinos. Estos lo acusaron de novedad y superstición y publicaron contra él un folleto difamatorio, sirviéndose, o más bien el demonio por medio de ellos, se sirvió de 1000 argucias para impedirle divulgar por Francia esta devoción. Pero este santo varón respondió a las calumnias con su paciencia y a las objeciones de Libelo con un breve escrito en que las refutó, victoriosamente demostrando que esta práctica se funda en el ejemplo de Jesucristo, las obligaciones que tenemos para con Él y las promesas del santo bautismo. Particularmente con esta última razón, cerró la boca a sus adversarios, haciéndoles ver que esta consagración a la Santísima Virgen y por medio de ella a Jesucristo no es otra cosa que una perfecta renovación de los votos y promesas del bautismo. Añade muchas y muy hermosas cosas sobre esta devoción que pueden leerse en sus obras. En el citado libro del padre Boudon puede verse los nombres de los diferentes papas que han aprobado esta devoción, de los teólogos que la han examinado, las persecuciones suscitadas contra ella y sobre las cuales ha triunfado, y los millares de personas que han abrazado sin que jamás ningún papa la haya condenado, y es que no se la podría condenar sin trastornar los fundamentos del cristianismo. Consta pues que esta devoción no es nueva, y si no es corriente se debe a que es demasiado preciosa para ser saboreada por toda clase de personas. Segundo, esta devoción es un medio seguro para ir a Jesucristo. Efectivamente, el oficio de la Santísima Virgen es conducirnos con toda seguridad a Jesucristo, así como el de este es llevarnos al Padre Eterno con toda seguridad. No se engañen, pues las personas espirituales, creyendo falsamente que María les impida llegar a la unión con Dios. ¿Por qué? ¿Será posible que la que halló gracia delante de Dios para todo el mundo en general y para cada uno en particular, estorbe a las almas alcanzar la inestimable gracia de la unión con Él? ¿Será posible que la que fue total y sobreabundantemente llena de gracia y tan unida y transformada en Dios, que la obligó a encarnarse en ella, impida al alma vivir unida a Dios? Ciertamente que la vista de las otras criaturas, aunque santas, pondrá en ocasiones retardar la unión divina,
pero no María, como he dicho, y no me cansaré de repetirlo. Una de las razones que explican por qué son tan pocas las almas que llegan a la madurez en Jesucristo es el hecho que María, que ahora como siempre es la madre de Cristo y la esposa fecunda del Espíritu Santo, no está bastante formada en los corazones. Quien desee tener el fruto maduro y bien formado, debe tener al árbol que lo produce. Quien desee tener el fruto de vida, Jesucristo, debe tener el árbol de vida que es María. Quien desee tener en sí la operación del Espíritu Santo, debe tener a su esposa fiel e inseparable, la excelsa María, como hemos dicho antes. Persuádete, pues, de que en cuanto más busques a María en tus oraciones, contemplaciones y acciones y padecimientos, sino de manera clara y explícita, al menos con mirada general e implícita, más perfectamente hallarás a Jesucristo, que está siempre con María, grande y poderoso, dinámico e incomprensible, como no está en el cielo ni en ninguna otra criatura del universo. Así, la excelsa María, toda transformada en Dios, lejos de obstaculizar a los perfectos la llegada a la unión con Dios, es la criatura que nos ayuda más eficazmente en obra tan importante, y esto en forma tal que no ha habido ni habrá jamás persona igual a ella, ya por las gracias que para ello nos alcanza, pues como dice un santo, nadie se llena del pensamiento de Dios sino por ella, ya por las ilusiones y engaños del maligno espíritu de los que ella nos librará. Donde está María no puede estar el espíritu maligno. Precisamente, una de las señales más infalibles de que somos gobernados por el buen espíritu es el ser muy devotos de la Santísima Virgen, pensar y hablar frecuentemente de ella. Así piensa San Germán, quien añade que así como la respiración es señal clara de que el cuerpo no está muerto, del mismo modo el pensar con frecuencia en María e invocarla amorosamente es señal cierta de que el alma no está muerta por el pecado. Siendo así que, según dicen la Iglesia y el Espíritu Santo que la dirige, María solo ha dado muerte a las herejías. Por más que los críticos murmuren, jamás un fiel devoto de María caerá en herejía o ilusión, al menos formales. Podrá tal vez, aunque más difícilmente que los otros, errar materialmente, tomar la mentira por verdad y el mal espíritu por bueno, pero tarde o temprano conocerá su falta y error material, y cuando lo conozca no se obstinará en creer y defender lo que había tenido por verdadero. Cualquiera, pues, que desea avanzar sin temor a ilusiones, cosa ordinaria entre personas de oración, por los caminos de la santidad y hallar con seguridad y perfección a Jesucristo, debe abrazar de todo corazón, con corazón generoso y de buena gana, esta devoción a la Santísima Virgen, que tal vez no haya conocido todavía y que ya le enseñó ahora. Me queda por enseñarles un camino excepcional. Es el camino abierto por Jesucristo, la sabiduría encarnada, nuestra cabeza. El miembro de esta cabeza que avanza por dicho camino no puede extraviarse. Es camino fácil a causa de la plenitud de la gracia y unción de Espíritu Santo que lo llena. Nadie se cansa ni retrocede si camina por él. Es camino corto que en breve nos lleva a Jesucristo. Es camino perfecto, sin lodo, ni polvo, ni fealdad de pecado. Es, finalmente, camino seguro, que de manera directa y segura, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, nos conduce a Jesucristo y a la vida eterna. Entremos pues por este camino y avancemos en el día y noche hasta la perfecta madurez en Jesucristo.
nos lleva a la plena libertad de los hijos de Dios. Esta devoción da a quienes la practican fielmente una gran libertad interior, la libertad de los hijos de Dios, porque haciéndose esclavos de Jesucristo y consagrándose a Él por esta devoción, este buen Señor nuestro, en recompensa de la amorosa esclavitud por la que hemos optado, quita el alma todo escrúpulo y temor servil que pudiera estrecharla, esclavizarla y perturbarla. Ensancha el corazón con una santa confianza en Dios, haciendo que lo mire como a su Padre, y le inspira un amor tierno y filial. No me detengo a probar con razones esta verdad, me contento con referir un hecho histórico que leí en la vida de la Madre Inés de Jesús, religiosa dominica del convento de Langeais, donde murió en olor de santidad en el año 1634. Contaba apenas 9 años y ya padecía grandes congojas espirituales. Oyó entonces una voz que le dijo: si quieres verte libre de todas tus angustias y ser protegida contra todos tus enemigos, hazte cuanto antes esclava de Jesús y de su Santísima Madre. Al regresar a casa se apresuró a consagrarse enteramente como esclava de Jesús y María, aunque por entonces no sabía lo que era esta devoción. Habiendo encontrado después una cadena de hierro, se la puso en la cintura y la llevó hasta la muerte. Hecho esto, cesaron todas sus congojas y escrúpulos, y halló tanta paz y amplitud de corazón que se comprometió a enseñar esta devoción a muchos otros, que a su vez hicieron con ella grandes progresos. Recordemos entre otros al padre Olier, fundador del seminario de San Sulpicio, y a muchos sacerdotes y eclesiásticos del mismo seminario. Se le apareció un día la Santísima Virgen y le puso al cuello una cadena de oro, en prueba del gozo que le había causado al hacerse esclava suya y el de su hijo. Y Santa Cecilia, que acompañaba a la Santísima Virgen, le dijo: dichosos los fieles, esclavos de la Reina del Cielo, porque gozarán de la verdadera libertad. Servirte a ti es la libertad. Procura grandes ventajas al prójimo. Pues movemos a abrazar esta práctica al considerar los grandes bienes que reporta el prójimo. Efectivamente, con ella se ejercita de manera eminente la caridad con el prójimo, porque se le da, por manos de María, lo más precioso y caro que tenemos, que es el valor satisfactorio e impetratorio de todas las buenas obras, sin exceptuar el menor pensamiento bueno ni el más leve sufrimiento. Se acepta que todas las satisfacciones adquiridas hasta ahora y las que se adquieren hasta la muerte sean empleadas según la voluntad de la Santísima Virgen en la conversión de los pecadores o la liberación de las almas del purgatorio. ¿No es esto amar perfectamente al prójimo? ¿No es esto pertenecer al número de los verdaderos discípulos de Jesucristo cuyo distintivo es la caridad? ¿No es este el medio de convertir a los pecadores sin temor a la vanidad y libertad a las almas del purgatorio, casi sin hacer otra cosa que lo que cada cual está obligado a hacer conforme a su estado? Para comprender la excelencia de este motivo, sería indispensable conocer el valor que tiene la conversión de un pecador o la liberación de un alma del purgatorio. Bien infinito, mayor que la creación del cielo y de la tierra, pues se da a un alma la posesión de Dios, de suerte que aun cuando por esta devoción no sacase en toda la vida más que a un alma del purgatorio, o no se convirtiese más que a un solo pecador, ¿no sería esto motivo suficiente para mover a todo hombre caritativo a optar por ella? Nótese además que nuestras buenas obras, al pasar por las manos de María, reciben un aumento de pureza y por lo mismo de mérito y valor satisfactorio e impetratorio,
con lo cual se hacen mucho más capaces de aliviar a las almas del purgatorio y convertir a los pecadores que si no pasaran por las manos virginales y generosas de María. Lo poco que ofrecemos por medio de la Santísima Virgen y por caridad pura y desinteresada llega a ser realmente poderoso para aplacar la cólera de Dios y atraer su misericordia, de suerte que una persona que haya sido enteramente fiel a esta práctica encontrará a la hora de la muerte que ha liberado a muchas almas del purgatorio y convertido a muchos pecadores por medio de esta devoción, aunque solo haya realizado las obras ordinarias de su propio estado. ¡Qué gozo en el día del juicio! ¡Qué gloria en la eternidad! Es un medio maravilloso de perseverancia. Finalmente, lo que más poderosamente nos impide abrazar esta devoción a la Santísima Virgen es el reconocer en ella un medio admirable para perseverar en la virtud y ser fieles a Dios. ¿Por qué en efecto la mayor parte de las conversaciones no es permanente? ¿Por qué se recae tan fácilmente en el pecado? ¿Por qué la mayor parte de los justos, en vez de adelantar de virtud en virtud y adquirir nuevas gracias, pierde muchas veces las pocas virtudes y gracias que poseía? Esta desgracia proviene, como hemos dicho, de que no obstante estar el hombre tan corrompido y ser tan débil e inconstante, confía en sí mismo, se apoya en sus propias fuerzas y se cree capaz de aguardar el tesoro de sus gracias, virtudes y méritos. Ahora bien, por esta devoción confiamos a la Virgen fiel cuanto poseemos, constituyéndola depositaria universal de todos nuestros bienes de naturaleza y gracia. Confiamos en su fidelidad, nos apoyamos en su poder y nos fundamos en su misericordia y caridad, para que ella conserve y aumente nuestras virtudes y méritos a pesar del demonio, el mundo y la carne, que hacen esfuerzos para arrebatárnoslos. Le decimos, como el hijo a su madre y el buen esclavo a su señora, conserva el depósito. Madre y señora, reconozco que por tu intercesión he recibido hasta ahora más gracias de Dios de las que yo merecía. La triste experiencia me enseña que llevo este tesoro en un vaso muy frágil y que soy muy débil y miserable para conservarlo en mí mismo. Soy pequeño y despreciable. Recibe, por favor, cuanto poseo y consérvamelo con tu fidelidad y tu poder. Si tú me guardas, no perderé nada. Si me sostienes, no caeré. Si me proteges, estaré seguro ante mis enemigos. San Bernardo dice en términos formales lo mismo para inspirarnos esta práctica. Si ella te sostiene, no caes. Si ella te protege, no temes. Si ella te guía, no te fatigas. Si ella te es favorable, llegas hasta el puerto de salvación. Conrado de Sajonia parece decir lo mismo en términos más explícitos. La Santísima Virgen no solamente se mantiene en la plenitud de los santos, ella mantiene y conserva a los santos en su plenitud para que ésta no disminuya, impide sus virtudes se debiliten, que sus méritos se esfumen, que sus gracias se pierdan, que los demonios les hagan daños, que el Señor los castigue cuando pecan. María es la Virgen fiel, que por su fidelidad a Dios repara las pérdidas que Eva, la infiel, causó por su infidelidad y alcanza a quienes confían en ella la fidelidad para con Dios y la perseverancia. Por esto, un santo la compara a una ancora firme que lo sostiene e impide que naufragien en el mar tempestuoso de este mundo, en donde tantos parecen no aferrarse a ella. Atamos, dice, las almas a tu esperanza como a un ancora firme. Los santos que se han salvado estuvieron firmemente adheridos
a ella, y a ella ataron a otros para que perseveraran en la virtud. Dichosos, pues, una y mil veces los cristianos que ahora se aferran fiel y enteramente a María como a una ancora firme. Los embates tempestuosos de este mundo no los podrán sumergir ni les harán perder sus tesoros celestiales. Dichosos quienes entran en María como en el arca de Noé. Las aguas del diluvio de los pecados que anegan a tantas personas no les harán daño, porque los que obran por mí no pecarán, dice la divina sabiduría, es decir, los que están en mí para trabajar en su salvación no pecarán. Dichosos los hijos infieles de la infeliz Eva, que se aferran a la Madre y Virgen fiel, la cual permanece siempre fiel y no puede negarse a sí misma. Si somos infieles, ella permanece fiel, porque no puede negarse a sí misma y responde siempre con amor a quienes la aman. Yo amo a los que me aman, y los ama no solo con amor afectivo, sino también con amor efectivo y eficaz, impidiendo, mediante gracias abundantes, que retroceden en la virtud o caigan en el camino y pierdan así la gracia de su Hijo. Esta Madre bondadosa recibe siempre por pura caridad cuanto se le confía en depósito, y una vez que lo ha recibido como depositaria, se obliga en justicia, en virtud del contrato del depósito, a guardárnoslo, como una persona a quien yo hubiera confiado en depósito 1000 escudos, quedaría obligada a guardármelos, de suerte que si por negligencia suya se perdieran, sería responsable de la pérdida en rigor de justicia. ¿Pero qué digo? Esta fiel señora no dejará jamás que por negligencia suya se pierda lo que se le ha confiado. El cielo y la tierra pasarán, antes que ella sea negligente e infiel con quienes confían en ella. Pobres hijos de María, su debilidad es extrema, grande su inconstancia, muy corrompida su naturaleza. Lo confieso, han sido extraídos de la misma masa corrompida de los hijos de Adán y Eva, pero no se desalientan por ello, consuélense y alégrense. Oigan el secreto que les descubro, secreto desconocido a casi todos los cristianos, aún a los más devotos. No guarden su oro ni su plata en cofres que ya fueron destrozados por el espíritu maligno que los saqueó. Además, estos cofres son muy pequeños y endebles, y están envejecidos para poder contener tan grandes y preciosos tesoros. No echen el agua pura y cristalina de la fuente en vasijas del todo sucias e infectadas por el pecado. Si éste no se halla ya en ellas, queda aún su mal olor que contamina el agua. No echen sus vinos exquisitos en toneles viejos que han estado llenos de vinos malos, pues se echaría a perder y correrían el peligro de derramarse. Almas predestinadas, sé que me han entendido, pero quiero hablarles aún con más claridad. No confíen el oro de su caridad, la plata de su pureza, las aguas de las gracias celestiales, ni los vinos de su mérito y virtudes a un saco agujerado, o a un cofre viejo y roto, o a un vaso infectado y contaminado, como son ustedes mismos, porque serán robados por los ladrones, esto es, por los demonios, que día y noche acechan y espían el momento oportuno para ello, y porque todo lo más puro que Dios les da lo corromperá con el mal olor de su egoísmo, de la confianza en ustedes mismos y de su propia voluntad. Guarden más bien, viertan en el seno y corazón de María todos sus tesoros y gracias y virtudes. Ella es vaso espiritual, vaso de honor, vaso insigne de devoción. Desde que el mismo Dios encerró en el
en Él personalmente y con todas sus gracias, este vaso se tornó totalmente espiritual y se convirtió en morada espiritual de las almas más espirituales. Se hizo digno de honor y trono de honor de los mayores príncipes de la eternidad. Se tornó insigne de devoción y la morada de las almas más insignes en dulzuras, gracias y virtudes. Se hizo finalmente rico como una casa de oro, fuerte como la torre de David y puro como la torre de marfil. Oh, qué feliz es el hombre que lo ha entregado todo a María. Esto es todo de María y María es toda de él. Puede decir abiertamente con David: María ha sido hecha para mí, o con el discípulo amado: la tomé por todos mis bienes. O con Jesucristo: todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Si algún crítico al leer esto piensa que hablo aquí hiperbólicamente o por devoción exagerada, no me está entendiendo, o porque es hombre carnal que de ningún modo gusta las cosas del espíritu, o porque es del mundo, de este mundo, que no puede recibir el Espíritu Santo, o porque es orgulloso y crítico que condena o desprecia todo lo que no entiende. Pero quien nacieron no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios y de María, me comprenden y gustan, y para ellos estoy escribiendo. Digo, sin embargo, a unos y a otros, volviendo al asunto interrumpido, que siendo la excelsa María la más noble y generosa de todas las puras criaturas, jamás se deja vencer en amor ni generosidad. Ella, como dice un santo devoto, por un huevo te dará un buey, es decir, por lo poquito que le damos, nos dará en retorno mucho de lo que ha recibido de Dios. Por consiguiente, si te entregas a ella sin reserva y pones en ella tu confianza sin presunción y trabajando por tu parte para adquirir las virtudes y domar tus pasiones, ella se dará a ti totalmente. Que los fieles servidores de María digan, pues abiertamente, con San Juan Damasceno: si confío en ti, oh Madre de Dios, me salvaré. Protegido por ti, nada temeré. Con tu auxilio combatiré a mis enemigos y los pondré en fuga, porque ser devoto tuyo es un arma de salvación que Dios da a los que quiere salvar.